Hola otra vez amigos, les habla Fisiokendo en un nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre diferentes terminaciones médicas para que puedan más fácil entender qué es cada cosa y así mejorar su conocimiento sobre las mismas. Estos videos son de diccionario sobre fisioterapia, ojalá les guste. Recuerden por favor darle like y suscríbanse para que esto siga creciendo. Aborto, eliminación o pérdida del feto de la cavidad uterina. Absceso, colección localizada de pus en tejidos, órganos o espacios delimitados, normalmente causada por un organismo infeccioso. Absceso de Bartholin, absceso de la glándula vulvovaginal. Acidosis, alteración resultante de la acumulación de mucho ácido o pérdida de base. Si está causada por el sistema respiratorio se conoce como acidosis respiratoria. Si la causa es otro factor, se llama acidosis metabólica. Se manifiesta clínicamente por laxitud, somnolencia, vértigos, cefaleas, anorexia, vómitos, diarrea, etc. Acidosis respiratoria. Disminución del pH de la sangre y aumento del APCO2, que se observa comúnmente en enfermedades pulmonares crónicas en que el CO2 no puede eliminarse eficazmente, haciendo por tanto más ácido el plasma sanguíneo. Acortamiento recíproco. Cuando un grupo de músculos trabaja excéntricamente, los músculos opuestos tienen que acortarse, pero el músculo no se contrae activamente, sino que se forman puentes cruzados. Acrodinia. Dolor de las extremidades. Alteración del sistema nervioso vegetativo, que aparece con frecuencia en la infancia y se caracteriza por aumento de la sensibilidad de plantas y palmas, con sensación de hormigueo y dolores reumatoides en manos y pies y una erupción eritematosa seguida de exfoliación y pigmentación parda en la zona distal de las extremidades. Acromegalia. Alteración metabólica causada por un exceso de hormona del crecimiento. Los tejidos corporales aumentan de tamaño, incluyendo los huesos de la cara, mandíbulas, manos, pies y cráneo. Puede también afectar al corazón dando lugar a un aumento de su tamaño. Adenoma pituitario. Tumor de la glándula pituitaria. A menudo aparece en la parte anterior de la glándula. Normalmente son benignos. Adenosintrifosfato. Nucleótido presente en todas las células vivas que sirve como fuente de energía. ADN. Abreviatura médica común de ácido desoxirribonucleico. Aducción. Término anatómico que indica un movimiento hacia la línea media del cuerpo. Aeróbico. Proceso metabólico que requiere la presencia de oxígeno. Afasia. Alteración ocasionada por un daño cerebral que da lugar a la incapacidad para comprender el lenguaje escrito u oral o para expresarse. Afasia de Broca. Alteración del lenguaje en que la persona tiene dificultad para hablar o repetir palabras, pero conserva la comprensión. Se le dio el nombre del área del cerebro que está dañada en esta alteración. El área de Broca, que se halla en el lóbulo frontal. Aferente. Expresa la aproximación al sistema nervioso central. Así, se utiliza para describir las fibras nerviosas que transmiten impulsos a la médula espinal y al resto del sistema nervioso central, SNC, desde el resto del cuerpo. Por ejemplo, la información sensorial de la mano viajará a lo largo de las fibras aferentes hacia el SNC. AVR. Abreviatura médica común de articulación femororotuliana. Agente mucolítico. Agente que fluidifica el moco. Agonista. Músculo que actúa como motor principal que genera un movimiento. Por ejemplo, cuando elevamos una taza hacia la boca, los músculos bíceps y braquial son agonistas, mientras que el tríceps sería el antagonista en este ejemplo. Agotamiento. Respuesta de ansiedad o estrés, a veces clasificada como trastorno, resultante del sobreesfuerzo. Implica sensaciones de cansancio, ansiedad, cinesismo y depresión. Agudo. Que cursa con síntomas graves y o de corta duración. Aspirina. Analgésico, alivia el dolor, antipirético, combate la fiebre, y antiinflamatorio que también ejerce un efecto anticoagulante. Ataxia de Friedrich. Forma hereditaria de ataxia. Ataxia. Insuficiencia de la coordinación muscular. Sus variedades incluyen ataxia sensorial, laberíntica y cerebelosa. La ataxia sensorial es causada cuando hay una pérdida de sensación de los nervios periféricos, ocasionando una marcha con pasos de base amplia y una compensación a través de la información visual. Edwards, 2002. La ataxia vestibular puede ocurrir tanto con alteraciones periféricas como centrales y puede incluir vértigos y problemas visuales.
La ataxia cerebelosa resulta de las alteraciones del cerebelo. Las alteraciones en las que se suele presentar la ataxia son esclerosis múltiple, ataxia de Friedreich, abuso de alcohol y lesión de la fosa posterior, ataxia vestibular, alteración del sistema nervioso que puede deberse a problemas vestibulares periféricos o centrales que afectan al núcleo vestibular y o a sus conexiones aferentes o eferentes a través del octavo nervio craneal. Las lesiones periféricas pueden ser tanto bilaterales como unilaterales, más frecuentes. Atención primaria. Cuidado de primera línea para personas con necesidades de asistencia social o médica. Entre los trabajadores de atención primaria se incluyen médicos de cabecera, fisioterapeutas, trabajadores sociales, ópticos, dentistas y farmacéuticos. Atetosis. Término utilizado para describir movimientos aleatorios e incontrolables de circunducción que se transmiten de un área del cuerpo a otra. Se ve en algunos niños con parálisis cerebral, aunque también puede estar presente en otras alteraciones. El término corea es utilizado a menudo para describir un patrón de movimiento similar en los adultos. Atopía. Reacción alérgica inmediata y hereditaria como el asma o la dermatitis. Atornillado dinámico de la cadera, ATC, procedimiento ortopédico que se lleva a cabo en las fracturas de cuello femoral. Consiste en colocar una placa en la epífisis femoral y un tornillo que perfore la cabeza femoral para que, cuando la persona se levante para moverse, exista un cierto movimiento entre los componentes de metal, y se genere una fuerza de compresión y estimulación de la consolidación ósea, en el lugar de la fractura. Atrofia. Disminución de tamaño, normalmente tras un periodo de desuso, enfermedad o inmovilidad. Lo contrario de hipertrofia. Observación clínica. La atrofia muscular suele ser detectada por los fisioterapeutas en su práctica clínica. Puede desarrollarse con rapidez, pero no debe olvidarse que la función es más importante que la apariencia externa del músculo. Atrofia de sistemas múltiples. En esta patología, a menudo confundida con la enfermedad de Parkinson, se caracteriza por pérdida celular o gliosis en múltiples localizaciones. Los pacientes con esta patología, a pesar de la rigidez y la escasez de movimientos, no responden a la levodopa, mientras que los pacientes con Parkinson mejoran con este fármaco. Normalmente el inicio de la enfermedad se sitúa alrededor de los 50, 60 años de edad, y la muerte se produce en el plazo de los 6 años siguientes. Atrofia de Sudeck. Alteración que cursa con dolor espontáneo. La fisiopatología subyacente es aún desconocida. Se caracteriza por dolor intenso, inflamación, discapacidad e hiperalgesia, excesiva sensibilidad, que no está limitada a un solo territorio nervioso y no guarda relación con el hecho que la ha causado. Probablemente representa una alteración neurovascular que da lugar a hiperemia y osteoporosis intensas. Ha sido considerada parte del grupo de alteraciones de la distrofia simpática refleja. Atrofias musculares. Son las enfermedades neuromusculares más comunes en la infancia después de la distrofia muscular de Duchenne. También se denominan atrofias musculares de la columna, un grupo de trastornos neurológicos que afectan a las células del asta anterior de la médula espinal y que conducen a debilidad muscular. Autismo. Alteración compleja del desarrollo. Afecta al desarrollo normal de las habilidades sociales y comunicativas. El autismo engloba un amplio espectro de comportamientos. AUD, abreviatura médica común para referirse a las actividades de la vida diaria. Axón, parte principal de una neurona a lo largo de la cual discurre el impulso nervioso. Autoimagen, imagen que cada uno percibe de sí mismo. La autoimagen puede discrepar de los logros conseguidos o de la visión que los demás tienen de nosotros. Axonódmesis. Lesión nerviosa caracterizada por un trastorno del axón y de la vaina de mielina, pero con conservación de los fragmentos de tejido conectivo. El resultado es la degeneración del axón, distal a la lesión. Normalmente tiene lugar una regeneración espontánea satisfactoria. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les sirva y les guste. Denle like y suscríbanse porque en este canal no tenemos pelos en la lengua para hablar de absolutamente todo de la medicina. Adiós.